Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial homogénea: x cuadrada más y cuadrada por dx más x cuadrada menos xy, todo esto por dy, y está igualada a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer paso antes de empezar a resolver la ecuación diferencial es pues ponerla en su forma. ¿Ok? La forma de una ecuación diferencial homogénea es de esta forma: mxy dx más nxy dy igualada a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de comenzar a resolverla, pues lo que quiero que observen es que, por ejemplo, este término que me acompaña aquí, x cuadrada más y cuadrada por dx, representa mi mxy. Esta n menos xy, representa el n de x, y, ¿va? Entonces, simplemente para ubicarlos, ¿va? Ahora, todo este término representa mi letra m, y luego, pues todo este otro término representa mi letra n. ¿Ok? Bueno, ahora, como se trata de una ecuación diferencial homogénea, para este tipo de cosas hay dos cambios. ¿Ok? Se va a realizar un cambio de variable. El primero es, bueno, para m de x, y. Esto se hace si m de x, y es la más difícil. ¿Ok? Es más difícil. ¿Ok? Bueno, ¿a qué me refiero con más difícil? Bueno, así es más difícil de integrar, o si es menos difícil de integrar respecto a la m, ¿va? Okay. Hay dos casos, ¿va? Entonces, cuando m de x, y es más difícil, o cuando n de x, y pues es más difícil, ¿va? Ok, entonces, para esto se utiliza un cambio. Entonces, por ejemplo, para esta se utiliza y u x, y lo siguiente se utiliza dy es igual a u de x más x por du, ¿va? Ese es el primer cambio, ¿ok? Y luego el segundo cambio, pues, es de la forma x es igual a v y, ¿va? Y se utiliza de esta forma: dx es igual a v por dy más y por dv. Simplemente esto es aplicación de la derivada, es un producto, ¿va? Ok, ahora, ¿a qué se refiere con más difícil de integrar? Bueno, por conveniencia, pues lo vamos a interpretar por los exponentes. De hecho, si ustedes calcularan la integral de cualquiera de estas dos, pues en realidad las integrales son bastante sencillas. Para cualquiera, ¿va? Pero ahorita lo vamos a interpretar como más difícil de acuerdo al exponente. Por ejemplo, es más difícil integrar una potencia al cuadrado que, por ejemplo, una potencia 1, ¿va? Entonces, eso es lo primero que vamos a identificar. Entonces, entre comillas, pues nuestro término más difícil de integrar es la m de x, y. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar este primer cambio, ¿va? Entonces, comenzamos con este ejercicio, ¿ok? Comenzamos a resolver esta ecuación diferencial homogénea, ¿va? Ok, ya determinamos nuestro cambio de variable, y nuestro cambio de variable estaba dado de la siguiente forma: y es igual a ux, y habíamos puesto que dy era igual a u de x más x por d, ¿va? Entonces, esto de aquí, pues representa mi cambio, ¿ok? Mi cambio de variable. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de y el valor de dy por estos dos términos que tengo aquí, ¿ok? Entonces, observen, voy a escribir nuevamente mi ecuación diferencial. Entonces, yo tengo x cuadrada más y cuadrada de x más x cuadrada menos xy de y, ¿va? Entonces yo tengo esta ecuación diferencial, ¿va? Ok,
Entonces, esta y que tengo aquí la voy a cambiar por ux, ¿ok? Entonces, me quedaría puesto de esta forma. Este x cuadrada lo paso, más, y en lugar de poner y, pues lo que voy a poner es ux, ¿va? Entonces pongo ux, pero vean, esta es la y, pero este elevado al cuadrado, me quedaría ux elevado al cuadrado, luego dx, ¿ok? Luego, más, paso al x cuadrada, menos xy, y nuevamente esta y la cambio por ux, ¿va? Entonces aquí me quedaría por ux, ¿ok? Lo voy a hacer paso a paso. Y esta de y, pues la cambio por todo este término. Entonces, lo voy a poner igual con paréntesis para no confundirnos, ¿ok? Pongo u de x más x de u. Ahí está, ¿va? Entonces, ven. Por ejemplo, ok, y toda esta ecuación está igualada a 0. Igualada a 0, ¿va? Ok, hacemos lo siguiente. Desarrollo este cuadrado. Entonces, de esta forma me quedaría x cuadrada más, vean, aquí me quedaría u elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado, ¿va? Me queda de esta forma, de x más, ahora todo este paréntesis me va a quedar a continuación de esta forma. Este x cuadrada lo paso, pero luego esta x va a multiplicar a esta x. X por x me daría x cuadrado. Entonces me quedaría menos u y x por x me quedaría x cuadrado, ¿va? Y todo multiplicado por este término. U de x más x de u igualado a 0, ¿va? Ok, tengo toda esta forma. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, pues es multiplicar todos estos términos y desarrollar, ¿va? Entonces, observen, vean. Vamos a juntar todos. Vamos a multiplicar todos. Estos términos los multiplico. X cuadrada por dx, pues me daría x cuadrada de x, ¿va? Más, junto este con este, lo multiplico y me quedaría u cuadrada, x cuadrada de x. Luego más, y aquí vamos a hacer la multiplicación. Multiplico x cuadrada primero por u de x. X cuadrada por u de x me quedaría u x cuadrada de x, ¿va? Ahora, este x cuadrada lo multiplico por este otro término. X cuadrada por x me daría más x cúbica de u, ¿va? Ahí está. Luego, voy con este otro segundo término. Este nuevamente multiplica los dos. Menos ux cuadrada por u. U por u me daría u cuadrada, entonces me quedaría menos u por u cuadrada. Paso al x cuadrada y paso al dx. ¿Ok? Me queda puesto así. Y por último, este término lo multiplico por el último. Menos ux cuadrada por x de u. Entonces, esta x cuadrada con esta x me daría una x cúbica. Lo paso y me quedaría menos, la 1 se multiplica con nadie, la paso u, y este x cuadrada con esta x me daría x cúbica. Pero, ¿con quién? Con du. Entonces, paso el du. Ok, bueno, aquí ya no me alcanzó el espacio, pero toda esta cosa está igualada a 0, ¿va? Entonces, bueno, hasta ahí me queda mi ecuación diferencial, ¿va? Entonces, bueno, el siguiente paso que voy a hacer, pues es juntar los dx con los dx y los du con los du, ¿va? Entonces, ok, voy a borrar esta parte, ¿ok? Esta parte solamente me sirvió, pues, para desarrollar, ¿va? Pero voy a borrar toda esta parte y para continuar, ¿va? Y enseguida, pues después lo vuelvo a ocupar, bueno, el cambio de variable lo vuelvo a ocupar y pues lo utilizo, ¿va? Ok, vean, voy a juntar a todos los dx, vean, tengo, pero los voy a factorizar, vean. Con dx tengo todos estos términos, tengo este de acá, y por último este otro término, ¿va? Entonces voy a juntar
todos mis términos. Vean, primero tengo una x cuadrada, luego tengo un más u cuadrada, x cuadrada, luego tengo un más ux cuadrada, más u x cuadrada, y por último tengo un menos ux cuadrada. Ok, bien. De hecho, vean, este término con este término pues se pueden cancelar. Entonces, de hecho, esos me salen sobrando. Entonces, únicamente van a cambiar. Bien. ¿Quiénes voy a colocar nada más? Pues únicamente colocaría x cuadrada y ux cuadrada. Ok, entonces ux cuadrada. Ok, son los únicos términos con dx. Entonces los pongo entre paréntesis, pongo dx. Y luego continúo con los que tienen ADU. Ok, los que tienen ADU, pues se observan, son este x cúbica y este menos ux cúbica du. Entonces los pongo. Luego, más, los pongo nuevamente entre paréntesis, x cúbica, luego menos ux cúbica, y todo esto multiplicado por du, ¿va? Ahora, recuerden que esta ecuación diferencial está igualada a 0, ¿ok? Entonces, todo este paso, pues me sirvió para poder escribirla de esta forma, ¿ok? Entonces, a continuación, pues lo que sigue es que esta ecuación que tengo de esta forma se convierte en una ecuación de variables separables, pero tengo a dx y tengo a du. Entonces, vamos a factorizar, ¿va? Ok, vean, lo que tengo en común en esta expresión es al x cuadrado. Entonces puedo factorizar al x cuadrado. Ok, abro paréntesis. ¿Por qué debo de multiplicar a una x cuadrada para obtener una x cuadrada? Pues únicamente lo debo multiplicar por un 1, luego más. ¿Por qué debo de multiplicar este x cuadrada para obtener un ux cuadrada? Pues si ya tengo el x cuadrado, solamente me falta la u. Paso a la u, pongo el dx, ok, ya logré factorizar ese. Continúo con este otro término, más, y ahora observen, de este lado, pues lo que tengo en común es a x cúbica. Factorizo al x cúbica, ok, y mi factorización de este lado, ¿por qué debo de multiplicar este x cúbica para obtener una x cúbica? Por un 1, menos, ¿por qué debo de multiplicar este x cúbica para obtener un ux cúbica? Pues no, únicamente me falta la u, menos u de u, entonces esto igualado a 0, ¿va? Ok, entonces, puesto de esta forma, pues lo que vamos a hacer, pues va a ser pasar del lado derecho y del lado izquierdo a alguna determinada variable, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es pasar a todo este término con du del lado derecho, ¿va? Entonces me quedaría de esta forma, x cuadrada, 1 más u de x igual a, entonces todo este término está sumando, pasaría restando, ¿va? Menos x cúbica, 1 menos u de u, ahí está. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación de variables separables. Los términos con u los paso del lado derecho y los términos con x los paso del lado izquierdo, ¿va? ¿Ok? Entonces, observa. De este lado, con x tengo x cuadrada y dx. ¿Ok? Luego del lado derecho lo que tengo con du sería con 1 menos u y du, ¿va? Entonces, observen esta parte. Todo este término, el 1 más u está multiplicando al dx, entonces pasaría del otro lado dividiendo. Entonces pasaría de este lado 1 más u, ¿ok? Entonces pasa dividiendo. Luego, por otro lado, este término, el menos x cúbica, pues nuevamente está multiplicando y va a pasar dividiendo, ¿va? Pero ahora, como tengo este signo, pues este signo lo dejo de este lado y paso nada más únicamente el x cúbica. Ahí está, me quedaría puesto de esta forma. Ahora, lo que quiero que observen es esta parte. Bueno, ese menos, pues ese menos va a afectar a mis signos de esta parte de aquí, de los paréntesis, ¿va? Entonces,
pues los puedo escribir de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, para continuar, pues nuevamente voy a borrar esta parte, ¿ok? Por cuestiones de espacio, pero ustedes pueden ponerle pausa al video y, bueno, a ir verificando cada paso, ¿va? Ok, este menos, pues lo que va a hacer es afectar a cada uno de los términos de mis paréntesis, ¿ok? Entonces, vean, este menos afecta a todos estos, ¿ok? Entonces me quedaría así. Bueno, puedo simplificar esta parte. X cuadrada entre x cúbica, pues me daría dx sobre x, ¿va? Luego, igual a este menos, me quedaría menos por menos 1, me daría menos 1, y menos por menos me daría más u, ¿ok? Lo puedo escribir de esta forma, pero creo que se ve bastante mal, entonces puedo cambiarlos de orden. Entonces los puedo escribir con u, y luego este menos 1, u menos 1, ¿va? Entonces me quedaría así. U menos 1, y todo esto dividido entre 1 más u. Nuevamente ese 1 más u lo puedo escribir como u más 1, y todo esto por du, ¿va? Entonces esta es la expresión que me queda a continuación. Esto simplemente fue para ordenarlo, ¿va? Ok, ahora, del lado izquierdo, pues la integral, bueno, la ecuación diferencial, la integral de esta de aquí, pues va a ser bastante sencilla. Recuerda, ya que tengo esto, las logré separar, pues hay que calcular la integral de dx sobre x, y luego la integral de u menos 1 sobre u más 1 de u, ¿va? Ok, esta integral de la izquierda es bastante sencilla, y de hecho es logaritmo natural de x, ¿ok? Pero lo que sucede a continuación es que esta, pues lo que hay que hacer es una pequeña división antes de poder integrarlo. Ok, entonces observen lo siguiente. Ok, ya tengo en la parte de arriba u menos 1. Ok, tengo u menos 1. Entonces voy a hacer esta división, ¿okay? De las que hacían en preparatorio, ¿va? Tengo u menos 1, y lo divido entre u más 1. ¿Ok? Entonces, continúo. ¿Por qué debo de multiplicar esta u para obtener una u? Pues lo debo de multiplicar por un 1. 1 por u me daría u. Pero recuerden que al ponerla de este lado, cambio de signo. Menos u. Luego 1 por 1 me daría 1 y le cambio de signo. Menos 1. Ahí está. Estos términos se cancelan y menos 1 menos 1 me daría menos 2, ¿va? Ok, y bueno, de hecho hasta ahí termina, ¿ok? Ahora, al hacer todo este procedimiento, pues lo que me dice es lo siguiente, que entonces u menos 1 entre u más 1 lo puedo escribir como lo siguiente, lo puedo escribir como 1 más tu residuo, ¿ok? Pero tu residuo es ¿quién? Menos 2. Menos 2, pero este menos 2 lo divido entre este término, que es el u más 1, ¿va? ¿Ok? Entonces puedo escribirlo de esta forma, ¿ok? Entonces, observen, todo este proceso fue para obtener este resultado que es bastante sencillo, ¿ok? Muy bien, continúo. Entonces, vean, esta integral me queda logaritmo natural de x igual a, y bueno, esta integral, recuerden que yo hice la división y me quedó de resultado 1, luego menos 2 sobre u más 1. ¿Ok? Me queda de esta forma. ¿Ok? Entonces, pues esta integral la pueden separar en dos términos. Me quedaría logaritmo natural de x es igual a integral de 1 por du, pues me queda du. Ok, menos la integral de 2 du, bueno, aquí este menos ya lo puse de este lado, dividida sobre u más 1. Ok, entonces, vean, de hecho, de este lado, este 2 puedo ponerlo dentro de la integral o puedo ponerlo fuera. Lo puedo poner acá, menos 2, ok. Creo que así se ve mejor. Ok, entonces estas integrales ya son bastante sencillas. Bien,
esta integral con este de u se cancela y me quedaría logaritmo natural de x es igual a, únicamente me queda la u, menos 2, y esta integral es nuevamente un logaritmo natural, entonces me quedaría logaritmo natural de u más 1, ok, pero recuerden que esta integral pues lleva una constante, entonces más una constante c, ¿va? Ok, ahora, bueno, técnicamente hasta ahí acaba mi ecuación diferencial, ok, entonces me quedaría puesta de esta forma. Ahora, pues recuerden que mi ecuación diferencial está en términos de y en términos de x, y esta solución pues está en términos de u y en términos de x, entonces hay que regresar a nuestra variable original. Ok, voy a borrar esta parte y para escribir pues para finalizar con nuestro resultado final, ¿va? Ok, entonces vean, yo obtuve esto, yo obtuve el logaritmo natural de x igual a u menos 2 logaritmo natural de u más 1, ok, lo voy a poner así para que represente el argumento, más la constante, ¿va? Ok, pero recuerden que al inicio de este ejercicio, pues nosotros hicimos un cambio de variable, ok, y nuestro cambio de variable nació a partir de esto. Dijimos que y era igual a ux, y dijimos que dy era igual a u por dx más x por du. Ok, bueno, este término no me sirve, pero el que me sirve es este de aquí, ux. Entonces, vean, si yo tengo que y es igual a ux, pues si observan, esta x se está multiplicando, paso por el otro lado dividiendo y me quedaría que u es igual a y sobre x. Entonces, ahora, ¿dónde está u? Pues que voy a sustituir y sobre x. Entonces, por lo tanto, mi solución sería lo siguiente. Solución es igual a logaritmo natural de x es igual a, en lugar de poner u, voy a poner y sobre x menos 2 logaritmo natural, en lugar de poner u, pongo y sobre x más 1, y todo esto más la constante c, ¿ok? Esta sería mi ecuación, mi solución de mi ecuación diferencial. Todo este término es la solución de mi ecuación diferencial. Ok, bueno, sucede que algunas veces, bueno, la integral del logaritmo la pueden poner con valor absoluto. Ok, pueden ponerla así, igual está bien, pero con valor absoluto, pues únicamente aquí, en lugar de poner logaritmo de x, sería logaritmo del valor absoluto de x, ¿ok? Y logaritmo del valor absoluto de x, ¿ok? Entonces, dependiendo del formulario que estén utilizando, y algunas veces también depende del profesor, ¿va? Entonces, bueno, con eso terminamos este ejercicio, ¿ok?